poner esto un poquito más arriba. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que nos van a servir para el tema de la ecología. Entonces, un individuo va a ser un ser vivo de cualquier especie. O sea, miren, acá les puse un bonito, un cocodrilo, que esa rana me parece que está por pasar a mejor vida. Entonces, todos estos son individuos. Pero acá estamos viendo solamente animales, pero cuando hablamos de individuos también estamos hablando de plantas, como esa que levanté recién. También hablamos de microorganismos. Entonces, individuo es un ser vivo, un solo ser vivo de cualquier especie. Eso sería un individuo. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros diferenciar? El concepto de especie biológica. Una especie, nosotros podemos diferenciar una especie que pueden reproducirse entre sí y tener hijos, y esos hijos a su vez van a tener más hijos. O sea, se reproducen entre sí y tienen descendencia fértil. Normalmente son parecidos morfológicamente. Morfológicamente quiere decir en forma. Vos los vas a ver y son parecidos entre ellos. Nosotros los humanos nos parecemos. Los que somos los machos de las hembras, o sea, nos parecemos más allá de la parte genital, nos parecemos porque caminamos paraditos, tenemos una cabeza, cabello acá arriba, la mayoría, 2 brazos, 2 piernas, 10 dedos, o sea, nos parecemos en forma. Dentro de todos los humanos somos bastante parecidos, ¿sí? Después tenemos algunas especies, aunque no se parezcan tanto, el macho se diferencia mucho. Fíjense el pavo real. El pavo real, el macho, es todo pomposo para gustarle a la hembra, para que lo elija. Pero, sin embargo, son básicamente un poco parecidos, pero lo importante es que se puedan reproducir y esos hijos van a tener hijos que son fértiles. Por ejemplo, hay un caso en que se reproducen, pueden tener hijos, pero los hijos no son fértiles porque los dos que se mezclaron no son de la misma especie. El ejemplo sería la mula. ¿Cómo? Te escribieron en el grupo. Ahora me fijo. Vamos a... ahí le pusieron ahora. Muy bien. Contesten ustedes nomás cuando vean algo que pueden contestar. Entonces, un caso de especies que se cruzan, porque son diferentes especies que pueden llegar a tener un hijo, pero ese hijo no va a ser fértil, o sea, no va a poder tener hijos. Ejemplo de esto es la mula, que es la mezcla de un caballo y un burro. Nunca sé cuál es, si es la burra, el burro, el caballo, la yegua, bueno, pero el hecho es que uno es un caballo y el otro es un burro. Una hembra y un macho. Tienen la mula, pero la mula es infértil, la mula no se puede reproducir. Entonces, por eso el burro y el caballo no son de la misma especie, son especies diferentes. Y también vi que cruzaron leones y tigres, no sé si alguna vez deben haber visto por ahí, no la puse la imagen, la debería haber buscado, y que el descendiente de esos dos, de una mezcla de un león y un tigre, no pueden tener hijos. Entonces, por eso no son de la misma especie. Entonces, los individuos de la misma especie se pueden cruzar, pueden tener hijos, y esos hijos pueden tener más hijos. Por ejemplo, veamos nosotros los humanos. Yo vivo acá. Al otro lado del mundo hay alguien en la India. Yo me podría potencialmente casarme con esa persona, no es necesario, chicos, y podría tener hijos. Y esos hijos tener más hijos porque pertenecemos a la misma especie que es la especie humana. Entonces, somos de la misma especie cuando nos podemos cruzar y podemos tener hijos que a su vez van a poder tener más hijos. Bueno, entonces, y que venimos de un antecesor común, ¿sí? Bueno, entonces ahí les puse, ahí tienen varias especies, tienen un alce, un tigre, una jirafa y pareciera un flamenco. Muchas veces cuando hablamos de especies, nosotros pensamos en animales porque es más fácil para nosotros. Pero también tenemos, de este lado, tenemos especies que son vegetales y todos los microorganismos, bacterias, son también especies, ¿sí? Por ejemplo, estas redonditas se llaman coco, las que parecen bastoncitos se llaman bacilos, así que así tenemos. Entonces también hay especies vegetales y de microorganismos, no solamente los animales. Espera. Ahora quería ver, por ejemplo, cuando nosotros conocemos una especie, nosotros los conocemos con el nombre vulgar. Por ejemplo, acá tenemos el ajo, todo el mundo sabe lo que es un ajo, pero su nombre científico es Allium sativum. Pero, por ejemplo, el poroto, nosotros lo conocemos por poroto, pero los nombres que tienen son frijol, frisol, frejol, poroto, habichuela, avilla, caraota, judía, alubia, etc. Entonces pasa que cuando las especies que se usan con nombre vulgar, o sea, el familiar, yo quiero querer estudiarla, pero lo que para mí es un poroto, para una persona que vive en China, en la India, en Estados Unidos, no significa nada.
Entonces, para eso existe el nombre científico. El nombre científico es un nombre que se comparte en todo el mundo y nos sirve para conocer una especie y saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros trabajamos en biología o en investigación, usamos el nombre científico. Por ejemplo, el poroto, frijol, frisol, frejol, todas esas cosas, se llama Phaseolus vulgaris. Y por ejemplo, otro ejemplo que les pongo acá es el del aguacate. Miren, aguacate, aguado, aguaca, alligator, pear, abocado, pura, pagua, es nuestra palta. La palta se les dice de todas esas maneras por toda América, y el nombre científico es Persea americana. Por supuesto que voy a un restaurante y me voy a decir, deme una Persea americana a partir del medio, no va a entender, pero bueno, si hacemos un estudio científico, van a saber que la Persea americana es una palta. Y ahora les voy a mostrar otra. Bueno, miren esto. El gato, ¿cómo lo conocemos? Como gato, minino, michino, michi, micho, miso, mis, morroño y morrongo. Yo creo que morrongo es brasilero. Fíjense todas las variedades que puede haber dentro de una misma especie. Fíjense que hay con más pelos, con menos pelos, con orejitas más grandes, más chiquitas, más peluda, el tipo del pelaje. Pero sin embargo, si nosotros cruzamos cualquiera de estos individuos, puede tener descendencia fértil porque pertenecen a la misma especie más allá de su variedad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Preguntan si se pueden unir ahora. Sí, yo los voy aceptando, que se vayan uniendo nomás. Que me avisen y yo después les doy la habilitación de acá. Entonces, todos estos gatos son de la misma especie. Al que tiene el video que bajé, a ver. No vamos a poder nada, dejémoslo nomás. Porque yo me siento a mí misma que rebota mi sonido en la casa de algunos. Bueno, entonces, todos estos se pueden cruzar entre ellos y pueden tener hijos. Entonces, todos pertenecen a la misma especie que se llama, a ver, esperen que les muestro. Este sí lo puse bien. Felis silvestris. Entonces, cuando yo hablo de Felis silvestris, estoy hablando del famoso gato. A ver, espera, vamos a ver si lo pongo más chiquito, así podemos ver bien, muy bien. Acá miren todas las variedades que tenemos a los seres humanos. Tenemos de todos colores, tipos de cabello, color de piel, color de ojos, ¿sí? Y todos nosotros que vivimos a todo alrededor de nuestro planeta nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? A ver, yo les pregunto a ustedes. Homo sapiens. Homo sapiens. Eso es el nombre de nuestra especie. Nuestra especie va a tener el género, que es Homo, que sería como una clase general, y Sapiens va a ser el nombre de la especie. Esto es como mi nombre y apellido, y se escribe así, con la letrita en itálica, así inclinadita, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Entonces se llama, nosotros somos Homo sapiens. Entonces, ¿qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos morfológicamente semejantes, o sea, que se parecen físicamente, que pueden reproducirse entre sí y que a su vez van a tener descendencia fértil. A ver. Avancemos. Bueno, otro concepto es el de población. Entonces, la población va a ser un conjunto de individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ejemplo de población son estos peces rojitos que viven todos juntos. O sea, yo pertenezco a la población de la Carlota, o sea, yo vivo acá en Carlota en el 2020. No pertenezco a la misma población de una persona que vive en Arkansas, porque está viviendo en otro lugar muy diferente al que yo estoy viviendo, ni a una persona que vive en Italia, porque pertenecemos a poblaciones diferentes porque vivimos en lugares diferentes. Entonces, recuerden que población son individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Sí? No solamente son peces, acá tenemos una población de cebras que están viviendo en el mismo lugar y al mismo tiempo y son todos de la misma especie. Una población de cañas, que son todos de la misma especie y viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ahora vamos a avanzar al siguiente concepto. El siguiente concepto es el de comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo interactuando entre sí. Acá en este dibujito parece ser una selva, entonces vamos a tener poblaciones de tucanes, de yaguareté, esto no sé, esto que es un tapir, algunas cosas como un ciervito, pero también todas las poblaciones vegetales que hay, las poblaciones de microorganismos.
Entonces, todo ese conjunto de poblaciones que viven en un mismo lugar va a ser una comunidad. También es lo mismo que si hablásemos de la biocenosis. ¿Se acuerdan que el ecosistema está formado de biótopo, que era la parte física, y biocenosis, que era la parte viva? Bueno, biocenosis y comunidad son sinónimos. Entonces, todas las comunidades que viven en un mismo lugar, en un mismo tiempo, va a ser la biocenosis. Acá podemos ver en un ambiente marino que tenemos diferentes poblaciones de estos peces con rayitas, estos peces rojos. Estos que ven acá, que parecen flores, esos son corales, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes especies porque vemos diferentes colores, ¿sí? Entonces son todas esas variedades, y bueno, y ahí en el mar tenemos un montón de microorganismos que flotan. Por ejemplo, tenemos fitoplancton, que serían diminutos y que fotosintetizan, y zooplancton, que serían animalitos microscópicos que comen ese fitoplancton. Y de hecho, la mayor parte del oxígeno que nosotros tenemos en la Tierra viene del ambiente marino, del fitoplancton, porque ellos fotosintetizan y producen oxígeno. O sea, son el pulmón del mundo, son extremadamente importantes y son muy pequeñitos, son microscópicos. Entonces, esos están ahí, pero no los vemos. Lo mismo que en esta agua que está acá en nuestra comunidad de la izquierda. Bueno, hay dos conceptos que yo se los debo haber enseñado en años anteriores al que estuvo conmigo, se lo enseñó la profesora que tenía en esa época, que es el concepto de hábitat y el concepto de nicho ecológico. Siempre resultaron, yo hasta que le encontré la forma de explicarlo, pero es complejo explicar el concepto de nicho ecológico. Hábitat es fácil porque es el lugar físico donde vive el organismo, o sea, donde vive el organismo es el hábitat. Yo, Cristina, vivo acá en la calle Pablo Guzmán Algo, en La Carlota, entonces el domicilio va a ser el hábitat. El nicho ecológico es la función que cumple dentro del ecosistema. Entonces, suponiendo que yo hablase de mí, bueno, yo soy una señora que está casada, que trabaja de docente, que cocina, cuida a los hijos, que trabaja, que estudia a la tarde. Entonces, todo lo que un individuo hace, una especie hace, es un nicho ecológico. Entonces, vamos a ver con ejemplos animales. Por ejemplo, la famosa lombriz de tierra. ¿Cuál es el hábitat? O sea, ¿cuál es el hábitat? Sería su dirección. Vive dentro de la tierra. Claro. ¿Qué es el nicho ecológico? Es qué es lo que hace esa lombriz, todo lo que hace en el ecosistema. Entonces, las lombrices son descomponedoras de materia orgánica, mejoran la calidad de los suelos y además se la comen un montón de animalitos, aves, mamíferos y reptiles. O sea, la función que cumple dentro del ecosistema va a ser el nicho ecológico. Les voy a dar otro ejemplo. Aunque ustedes no crean, este concepto era re difícil de entender incluso en la facultad, hasta que lo tuvimos que pensar mucho a ver cómo hacerlo entendible. Claro, es eso, el hábitat es donde vive y el nicho ecológico sería como la profesión, lo que hace el organismo. La ballena azul, ¿dónde vive? Océanos de agua fría, Ártico, Índico y Pacífico. Nicho ecológico, se alimenta de krill, filtra el agua, no tiene depredadores, deambulan en solitario en pareja, aunque llegaron a verse en grupo de estos 6 individuos. ¿Ve? Ahí está, todo lo que hace sería su nicho ecológico. Otro ejemplo, el pingüino emperador, donde vive en la Antártida. Nicho ecológico, vive en el ambiente marino, caza peces, crustáceos y calamares. Pasa su mayor parte de vida en el agua, actuando como depredador y presa de animales más grandes como la orca. No tiene mucho, o sea, tiene unos cuantos depredadores, pero él se salva cuando se va para el hielo, ahí ya está protegido. Son muy bonitos, miren esa cría. La llama, ¿dónde vive? En la puna. El nicho ecológico es un herbívoro, así que come pastos y hierbas, soporta bien el hambre y la sed, es bestia de carga, fuente de leche, carne y lana, y es el primer animal doméstico americano. A eso, miren, no sabía yo. Antes que el perro estaba la llama acá en América. Bueno, y el oso panda vive en las montañas de China, 3.500 MSNM. ¿Qué querrá decir? Metros sobre... Es metros sobre el nivel del mar. Entonces vive en regiones altas. Entonces cuando encuentren eso en geografía, en biología, quiere decir metros sobre el nivel del mar. Entonces, es una especie dócil y buena trepadora. Su dieta es un 99% de bambú. O sea, come básicamente bambú en su vida. Aunque puede alimentarse de peces, pequeños insectos o pequeños mamíferos también. Tiene un denso pelaje para resistir las bajas temperaturas. No posee depredadores activos ni mucha competencia.
esto es raro un animal que se alimente de una sola cosa. Entonces, bueno, pero el oso panda se alimenta solamente de bambú. El bambú es igual a la caña que vimos hace rato. Igual. Bueno, entonces ya vimos que hábitat es donde vive, la dirección, y nicho ecológica es lo que hace ese organismo. Bueno, volvamos al ecosistema. Entonces, el ecosistema está formado por dos cosas. Recién vimos la biocenosis, que serían las comunidades, que serían el conjunto de factores bióticos o con vida del ambiente. Y luego, todos los factores que no tienen vida dentro del ambiente, como la temperatura, el suelo, el viento, la humedad, fundamental la humedad, eso va a ser el biotopo. Y las relaciones entre el biotopo y las biocenosis va a formar nuestro ecosistema. Entonces va a estar lo vivo, lo físico y las relaciones que hay entre ellos. Es fundamental el biotopo, que aunque no esté vivo, va a determinar cómo nosotros vivimos. La temperatura que tenemos en el ambiente, la humedad que tenemos en el ambiente va a determinar cómo es. Por ejemplo, si yo tengo mucho calor sin lluvias, voy a tener un desierto. En cambio, si yo tengo mucho calor con muchas lluvias, voy a tener una selva. O sea, por un lado, si me falta el agua y tengo el calor, voy a tener un lugar con muy pocas especies. En cambio, si tengo un lugar con mucho calor, pero que a la vez hay mucha agua, va a proliferar la vida y va a haber una cantidad enorme de especies vegetales, animales. O sea, va a ser nada que ver una cosa con otra, y lo que va a variar va a ser un factor que va a ser el agua. O también puedo tener humedad y frío, que también va a bajar la cantidad de especies que tengan. Entonces es muy importante cuáles son las condiciones físicas del lugar. Después, por ejemplo, si tengo mucho viento, lugares que son muy ventosos, también va a dificultar el establecimiento de formas de vida. Entonces hay condiciones que son más óptimas para que se desarrolle la vida que otras. A ver. Bueno, primera ley de la termodinámica. Esto sería física, pero la ciencia está toda entrelazada. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Quién nos da la energía a todo nuestro ecosistema, para toda la vida en la Tierra? El sol. El Sol. Entonces, el Sol, al primero que va a llegar, ¿a quién va a ser? A los productores, a las A plantas. los productores, a las plantas. Entonces, ahí esa energía que toma en forma de energía lumínica va a entrar en los productores y se va a transformar en energía química, porque los productores, que serían todos los que hacen fotosíntesis, van a tomar, ¿qué van a tomar del ambiente? ¿Qué gas? Oxígeno. No, ellos van a liberar oxígeno, pero ¿qué toman? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, cuya fórmula es CO2, CO2. Va a tomar dióxido de carbono, va a tomar agua, que sería H2O, y con la ayuda del sol eso lo va a desarmar todo y va a armar una molécula de azúcar, usando los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos, y nos va a sobrar oxígeno, que el oxígeno en realidad para el vegetal es un desecho. Entonces lo libera porque a él no le sirve. Entonces, todos los que seguimos en la cadena alimentaria vamos a aprovechar ese oxígeno para vivir. Pero recordemos que para la planta es un desecho. Él usa, como a él le sirve, el dióxido de carbono que todos los otros seres vivos liberamos con la respiración, que nosotros liberamos como desecho, pero para ellos lo usan para hacer su alimento. Fíjense cómo está todo interrelacionado. Entonces acá hablábamos de la energía. Entonces la energía del sol va a ayudar a que se formen todas esas uniones químicas para formar alimento dentro de los productores, y para que realice, esa energía también le va a servir para que realice todas sus funciones. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a tener energía? Comiéndonos al productor, o comiéndonos al consumidor primario o al consumidor secundario. Nunca vamos a aprovechar toda esta forma total de energía. Esta forma se va a ir transformando. Por ejemplo, cuando yo me como una lechuga, voy a desarmar toda la lechuga y voy a obtener energía de ahí, y voy a utilizar esa energía para yo moverme, para hacer mis funciones y para formar nuevas moléculas. Pero mucha energía se va a ir perdiendo, entonces siempre se va a perder energía en forma de calor. Fíjense que acá arriba aparece. Es un flujo porque siempre va en un solo sentido. Nunca va a volver a ser un rayo de sol, o lo que yo me comí, o sea, el que ya está, ya pasó, y nunca va a volver la energía para atrás, por eso se llama flujo de la energía. En cambio, las materias de lo que estamos formados, el carbono que yo respiré,
lo tomó la planta y después lo transformó en glucosa para vivir. Y también después lo retransformó en hojitas. Y esas hojitas después yo me las comí y después, si se cayeron algunos, pasaron a la tierra. Entonces, en cambio, las moléculas, los átomos, retornan al ciclo. Tienen un ciclo, siempre están dando vueltas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener átomos de carbono que estuvieron en un árbol que estuvo en Egipto hace 10 millones de años. O puedo tener moléculas de oxígeno que respiró Cleopatra hace un montón de siglos, porque la materia, o sea, los átomos básicos siguen dando vueltas, ¿sí? En cambio, la energía que ya pasó se sigue transformando, pero nunca vuelve para atrás. Vamos a ver. La segunda ley, bueno, eso ya se los expliqué, que una parte se encuentra disponible para realizar un trabajo, pero hay parte que se pierde, ¿sí? Lo que dice es que la energía nunca se pierde, se transforma, pero no está disponible para trabajo útil, o sea, se transforma en forma de calor. Vieron que los objetos, por ejemplo, cuando yo tengo una computadora, realizo unas funciones, pero se recalienta, lo mismo le pasa a los celulares. O sea, la energía que yo recibo de la batería del celular, si bien me sirve para hacer unas funciones, hay una parte que se pierde en forma de calor que no es útil para el trabajo que yo estoy realizando. Entonces siempre hay una parte de la energía que se pierde, nunca se aprovecha al 100%. Antes, por ejemplo, en las bombillas de luz vos lo veías más porque mucha de la energía que vos llegabas para producir la iluminación se perdía en forma de calor, porque eran como que desprendían mucho calor esas bombillas. Entonces ahora se optimizó bastante con el tema de los LED, que no desprenden tanto calor, entonces aprovechan un poco más la energía. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, gastamos mucha energía, pero también desperdiciamos en forma de calor, y así todos los seres vivos. Muy bien. Relaciones tróficas. La palabra trófico quiere decir comida. Relaciones tróficas serían relaciones de alimentación. Entonces, los niveles tróficos son los diferentes niveles, que ustedes esto ya los vieron ya muchos años, cómo se va produciendo los niveles de alimentación de uno a otro. En la base están los productores. Si no hubiera productores, no habría vida. O sea, es inviable la vida sin vegetales dentro del planeta Tierra, porque nos moriríamos todo el resto así no comamos plantas, no seamos vegetarianos. Porque el herbívoro va a comer esas plantas, los carnívoros van a comer esos animales que comen plantas, y los de orden superior son carnívoros que comen carnívoros, ¿sí? Entonces, esos niveles tróficos, la base es la más importante, y así va fluyendo la materia y la energía por todos esos niveles tróficos. Entonces, cuando hablamos de cadena trófica, a ver si le puse acá. Bueno, primero miren, nivel trófico, productores. Los productores son los que producen su propio alimento y que utilizan para eso la luz del sol. Acá tienen, a la derecha tienen unos pastitos, y a la izquierda tienen, ¿se acuerdan que les había nombrado el fitoplancton? El fitoplancton son microorganismos que están en el mar y que fotosintetizan y que van a producir en realidad la mayor parte del oxígeno que nosotros consumimos. Entonces, eso es nuestro primer nivel. Después del segundo nivel trófico serían los consumidores primarios, que ya son heterótrofos. Los otros son autótrofos. Auto, propio alimento. Heterótrofos, que comen su alimento de otro. Entonces se van a alimentar de un productor, que entonces también se le puede llamar herbívoro. O sea, acá tenemos distintos ejemplos. Tenemos un koala, un elefante, un conejito, 2 conejitos, un caballo, una jirafa y una vaca. Tercer nivel, son consumidores secundarios, también son heterótrofos y se van a alimentar del consumidor primario, por lo tanto es carnívoro. Entonces ahí tenemos un zorro, una serpiente, un lobo, un puma y un tigre. Y luego los consumidores terciarios, que serían también heterótrofos, que también se alimentan de otro consumidor secundario, o sea, también son carnívoros. Bueno, nosotros estaríamos en este nivel. A ver, depende de lo que comamos. Yo he sabido gente que come puma, no comería personalmente, pero bueno, ahí estaríamos. Dependiendo de lo que comamos, sería de ver en qué lugar estaríamos. Básicamente nosotros estamos más acá en secundarios porque nos gusta comer herbívoros. Sí, los que comemos carne. Bueno, y después tenemos, dentro de todos estos niveles tróficos, tenemos los organismos descomponedores. Los descomponedores son los que toman los desechos, o sea, nuestros restos cuando nos morimos y los desechos que nosotros producimos,
y lo transforman en la tierra para retornar todos esos elementos que les decían que hacen un ciclo. Bueno, entonces dentro de esto tenemos hongos y bacterias que son descomponedores. El hongo siempre va a crecer sobre algo que está muerto, o sea, sobre un pedazo de tronco muerto, sobre hojas caídas, y como que necesita la humedad. Ustedes fíjense cuando después en el otoño, cuando caen todas las hojas, a veces nos aparecen a la vueltita de los troncos de los árboles, nos aparecen honguitos. Ellos se alimentan, o sea, se alimentan de esa sustancia y forman sus propios alimentos y a la vez retornan esas sustancias orgánicas a la tierra. Y luego tenemos otro tipo de organismos que serían los detritívoros, que son los que se alimentan de los desechos o detritos de una comunidad. Buitres, cóndor, cangrejos, lombrices. Son consumidores que utilizan presas muertas en lugar de vivas. Miren. Este es el escarabajo que hace, ¿ven el de la derecha? Sí. Este se alimenta de la caca de los animales y hace bolitas de caca y anda arrastrando sus bolitas. Hay unos documentales, vi unos documentales en Netflix que se llama, ya se los voy a pasar, pero está espectacular porque es como si fuese un programa cómico, está genial, porque le hace animaciones, voces, está espectacular y no son tan largos, creo que duran 30 minutos cada capítulo, así que después les recomiendo que miren porque es muy gracioso, aparte muestran cosas exóticas, asquerosas, o sea, mortales, muy bueno, así que les recomiendo que miren eso. Bueno, entonces, cuando habíamos visto que nuestras relaciones alimentarias tenemos las cadenas alimentarias y, esperen que adelante un poco más, y redes alimentarias. La diferencia entre una cadena y una red es que la cadena yo considero una sola línea como si un animal se alimentara solo de una cosa, ¿sí? Entonces, como que acá en este caso, el halcón solamente comiera este pajarito comiera solo ese gusano y ese gusano comiera solo ese tipo de hoja. Pero en la vida real no nos pasa como le pasa al panda que solamente se alimenta de hojas de, ¿cómo se llama? De bambú. Nosotros comemos un montón de cosas, entonces si nosotros hacemos nuestra cadena, no tenemos una cadena alimentaria, tenemos una red alimentaria, tendríamos que ir al cerdo, al chancho, al pollo, a la lechuga, a la remolacha, al tomate, al trigo. Entonces en realidad nos alimentamos de muchas cosas como la mayoría de los organismos, porque si vos dependés de una sola cosa para comer, es peligroso porque si eso no está, te podés morir. Entonces normalmente hay varias opciones de alimentación, ¿sí? Porque si comes una sola especie de pasto, imagínate el pobre conejo, probablemente no sobreviva si le llega a pasar algo a eso. O sea, tienes que tener opciones. Miren, cuando nosotros hablábamos de energía, mirábamos que la energía del sol en el primer nivel trófico se aprovecha un montón. Lo que pasa al siguiente es más poco, y lo que pasa al siguiente es menos todavía, y después en el tercero es mucho menos. O sea, de esa energía inicial, lo que se aprovechó fue esto. Después pasó menos, y acá pueden ver con 1.000.000 de joule, la J quiere decir joule, es una medida de energía en general que se usa en física. Entonces, de 1.000.000 de joule de energía solar, pasó a ser 10.000, después pasó a ser 1.000, después pasó a ser 100, y después pasó a ser 10 en una pirámide trófica. Entonces, toda esa energía se fue perdiendo a lo largo mientras fue pasando de nivel, ¿sí? Entonces, aparte, ¿esto qué quiere decir? Que para que un herbívoro sobreviva, yo necesito mucho más individuos en la base, si no, no se podría mantener. Esto se va a cortar en un minuto, así que después ya les vuelvo a mandar una invitación. Por ejemplo, por eso un carnívoro va a necesitar una gran zona de caza. Por ejemplo, el yacuareté necesita varios kilómetros a la redonda para poder sostenerse a ellos mismos, porque si no, varios no podrían vivir porque no sería sustentable. En cambio, por ahí resulta más fácil con el herbívoro porque tiene mucha mayor cantidad de alimento a disposición, ¿sí? Entonces va a depender, van a necesitar, un consumidor terciario necesita un espacio mucho más grande para alimentarse que un herbívoro. Bueno, entonces acá habíamos visto que en realidad una red son como muchas cadenas tróficas superpuestas. Nosotros hacemos la cadena como una forma de simplificación. Entonces acá podemos ver que el ratón de campo se lo come la lechuza, se lo come, ¿quién más? La serpiente.
el ratón a la vez puede comer un caracol, un saltamontes, come encina, madreselva y así, ¿sí? Bueno, ahí ya se va a cortar, así que nos vemos en 2 minutos, así cerramos. Bueno.